Compañeros, buenos días. En esta ocasión les voy a hablar acerca del uso de equipos de protección personal. Sabemos que los equipos de protección personal son un conjunto de prendas y dispositivos que se utilizan para crear una barrera entre una persona y un peligro, ya sea químico, físico o biológico, con el fin de prevenir accidentes, lesiones y transmisión de enfermedades o contagio de enfermedades. Los principios generales de los EPP. La higiene de manos debe realizarse siempre a pesar del uso de los equipos de protección personal. Todos sabemos que es importante durante, antes y después de la atención al paciente, la higiene de manos. Retire y reemplace si es necesario cualquier pieza dañada o rota del equipo de protección personal. Comúnmente suelen romperse los guantes. Una vez que nosotros detectemos que los guantes se rompen o cualquier anomalía en otra prenda de los equipos de protección personal, es importante que cambiemos. No se puede utilizar una prenda de protección personal que esté con algún daño o alguna rotura. Retírese los equipos de protección personal tan pronto como sea posible luego de realizar las actividades o procedimientos y evite contaminar el medio ambiente fuera de la sala de procedimientos, protegiendo así a los compañeros de trabajo y usted mismo. En este punto es importante hacer hincapié que nosotros, los equipos de protección personal, solo debemos ocupar en el área en el que estamos trabajando. No podemos andar con el equipo de protección personal fuera de nuestros lugares de trabajo, es decir, en los pasillos, en las salas de espera de los pacientes, sino una vez que hemos terminado de hacer nuestro procedimiento respectivo, debemos retirarnos dentro del consultorio o dentro del área de procedimientos los equipos de protección personal y desencharlos en el recipiente correspondiente. Deseche todos los artículos de los equipos de protección personal cuidadosamente y realice la higiene de manos inmediatamente. Beneficios del uso de los equipos de protección personal. La acción de barrera nos sirve también como mantenimiento de la integridad física, personal y del resto de personas que nos rodean, es decir, de nuestros pacientes y compañeros de trabajo. Reducir la gravedad de los eventos adversos, esto evitando el contagio de enfermedades. Uso adecuado. El uso racional, correcto y coherente de los equipos de protección personal, es decir, técnica de colocación, retiro y la adecuada higiene de manos, reduce la propagación de agentes patógenos y a su vez transmisión de enfermedades. Para el uso correcto se requiere realizar una evaluación de riesgo de las actividades relacionadas con la atención sanitaria. Esto quiere decir que nosotros debemos analizar para qué procedimientos utilizamos determinadas prendas de protección, porque no en todos los procedimientos o no en todas las actividades que nosotros realizamos podemos ocupar o ponernos todos los equipos de protección personal que nosotros tenemos en nuestra unidad. Va a depender del procedimiento que vayamos a realizar. Vamos a hablar de una de las prendas del equipo de protección personal, que es los guantes. El uso de los guantes es crucial en situaciones de riesgo para proteger contra la exposición a sangre, fluidos corporales, mucosas o piel lesionada. Tanto puede ser del paciente o como nosotros. La condición de esterilidad requiere determinar para qué tipo de procedimiento se utilizarán los guantes. Si se trata de técnica séptica, siempre se debe usar guantes estériles. Si es otra actividad no séptica, obviamente se van a ocupar guantes de manejo. Es importante realizar determinar qué actividad y para qué vamos a utilizar los guantes. ¿Cuándo usar los guantes? Cuando vamos a tener contacto con fluidos biológicos,
cuando vamos a tener contacto con piel intacta, ya que puede ser de los pacientes, especialmente en el área de dermatología, cuando vamos a realizar procedimientos invasivos, cuando va a haber manipulación de material contaminado y en riesgo de salpicaduras o aerosoles. ¿Cuándo se debe realizar el cambio de guantes? Se cambian los guantes si se rompen o se dañan. Se cambian los guantes entre paciente y otro. No se puede utilizar el mismo par de guantes con todos los pacientes. Es importante realizar el cambio. Se cambian los guantes incluso dentro del mismo paciente si se pasa de una zona sucia a una zona limpia o si se realiza diferentes procedimientos. Como nota importante tenemos que los guantes no sustituyen la higiene de manos. La higiene de manos siempre debemos realizarla. Vamos a hablar de la mascarilla quirúrgica. Es un dispositivo diseñado para contener microorganismos potencialmente infecciosos provenientes de la nariz y la boca. Funciona de adentro hacia afuera. Durante la exhalación de aire de la nariz y la boca con una velocidad alta. Este flujo viaja en una línea recta. Las partículas son gruesas, mayores de 5 micras e impactan directamente en la parte interior de la mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas pueden utilizarse en muchos campos diferentes, como por ejemplo en cirugías, en odontología, en actos médicos varios, en aislamiento preventivo. En nuestra unidad nosotros utilizamos en el área de procedimientos, en el área de laboratorio y en el área de odontología y cuando se van a realizar procedimientos que necesiten procedimientos estériles. Ya, las mascarillas quirúrgicas deben descartarse inmediatamente si están húmedas o manchadas con secreciones para evitar el contagio o la contaminación a nosotros mismos. El uso inadecuado aumenta la posibilidad de transmisión de microorganismos y da una falsa impresión de seguridad. No se debe reutilizar las mascarillas descartables. Deseche una vez utilizado. Aquí tenemos la colocación correcta de las mascarillas. Como decíamos anteriormente, es importante realizarse la higiene de manos, verificar que la mascarilla esté en buenas condiciones, verificar que la parte metálica esté hacia arriba y el color azul quede hacia afuera. Se debe cubrir la boca, la nariz y la mandíbula y verificar que esté bien ajustada sin dejar hoyos o huecos. Evitar tocar la parte frontal de la mascarilla en ningún momento. Remueva la mascarilla por detrás de las orejas sosteniéndola por los dos elásticos. Esto para hacer el retiro de la mascarilla. Al remover la mascarilla se debe mantener sin hacer contacto en ninguna superficie y luego se debe desechar. Es decir, que solo se debe coger de las tiras de la mascarilla para al momento que vayamos a desechar. Y como punto final, se debe realizar la higiene de manos. El respirador N95. El uso de respirador N95 se empleará cuando se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles, gotas y salpicaduras, como por ejemplo en nuestra unidad en donde se utiliza este tipo de mascarilla, es cuando se realiza la recolección de las baciloscopías, de las muestras de baciloscopías. Aquí tenemos los pasos cómo se debe colocar el respirador N95. Previo a realizar la higiene de manos, se debe colocar el respirador en la palma de su mano con la parte que se coloca sobre la nariz, tocando los dedos.
Agarre o sostenga el respirador en la palma de la mano, con la mano hecho como un hoyo o ahuecada, dejando que las bandas caigan sobre la mano. Sostenga el respirador hacia abajo de la barbilla con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba. La banda superior de la mascarilla se debe colocar sobre la cabeza del paciente y la banda superior sobre el cuello bajo las orejas. Coloque la punta de los dedos en ambas manos en la parte superior del gancho del metal que cubra la nariz. Deslice hacia abajo la punta de los dedos por ambos lados del gancho del metal para, eh, para, para asegurarnos de que no quede ningún agujero que por donde pueda escapar el aire o podamos realizar una contaminación. Coloque ambas manos sobre la mascarilla. Sobre el respirador y aspire un poco de aire para revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara. Con las manos todavía tapado completamente el respirador, bote el aire por la nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste adecuado. Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz, según lo indicado. Si el aire se filtra por los lados de la mascarilla, reajuste las bandas a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado. Si no puede obtener un ajuste y sellado adecuado, pida ayuda o pruébese otra mascarilla de tamaño o modelo diferente. ¿Cómo se debe quitar el respirador N95? Nunca toque la parte de adelante del respirador, ya que puede estar contaminada. Quítese el respirador alando la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior. Deseche el respirador en el recipiente de desechos y posteriormente realice la higiene de manos. Otro elemento de protección personal son las gafas, protectores o visor. Actualmente en nuestra unidad, en el área de odontología, es donde se utilizan los visores o pantallas faciales. Las gafas de seguridad brindan protección contra impactos de partículas pequeñas y objetos. Las pantallas faciales proporcionan cobertura total del rostro y a menudo se usa con gafas o gafas protectoras para una protección adicional contra las salpicaduras químicas o radiación intensa. El gorro quirúrgico. Este gorro es de uso obligatorio, es una barrera efectiva contra gotitas de saliva, aerosoles, sangre y otros contaminantes que pueden depositarse en el cabello de las personas que se encuentran en las áreas de procedimientos. Evita que micropartículas que se desprendan del cabello puedan llegar a la boca del paciente o al campo estéril. Características del gorro quirúrgico. Debe cubrir toda la cabeza y permitir recoger todo el cabello dentro del gorro. Debe ser cambiado diariamente y descartado después de su uso en residuos con riesgo biológico. Y finalmente tenemos la bata. El objetivo de la bata es evitar la transmisión de microorganismos y mantener un entorno estéril durante el procedimiento médico o quirúrgico. Protege la parte frontal del cuerpo y los brazos del usuario de la exposición a fluidos corporales potencialmente infecciosos. Características que debe tener la bata. Deben tener manga larga, preferentemente con elástico o puños ajustables. Deben ser lo suficientemente largas para cubrir las rodillas. El material debe ser resistente a las salpicaduras y al agua.
Deben almacenarse en su empaque primario original y en un lugar limpio y seco. Deben desecharse después de cada atención en el contenedor de residuos peligrosos o contaminados. No se cuelgue sobre otras batas de laboratorio o enganchos con artículos personales para evitar contagio de enfermedades o transmisión de agentes patógenos. Finalmente vamos a ver cuál es la secuencia tanto para la colocación y el retiro de los equipos de protección personal. En primera instancia, se va a colocar la bata, posteriormente la mascarilla, en las áreas que se requiere, las gafas protectoras o el visor facial. Y al final se colocan los guantes. La secuencia para quitarse el equipo de protección personal es primero debemos retirarnos los guantes, en las áreas que se utilizan, las gafas o protectores faciales, luego la bata y finalmente la mascarilla o respirador. Eso es todo, muchas gracias.